Vamos a tomar contacto ahora con el analista político Eduardo Reina porque finalmente pasó la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Se hizo esto como una plataforma de lanzamiento de campaña virtualmente. Pero claro, en esta doble función que tiene Sergio Massa como ministro de Economía y como candidato, a veces se le hace difícil compatibilizar los discursos. Así que los discursos son una cosa, pero la tarea del ministro sigue ahora. Entonces le queremos preguntar a Eduardo, desde la política y la economía, ¿cómo se maneja el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que viene amagando a que está, pero nunca termina de estar listo? Eduardo, un saludo, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. Mirá, sí, la verdad que sí, lo acabas de decir. Este, se insiste, pero la crisis existe. Es decir, mira, me salió un versito y todo. Sí. Se insiste con el acuerdo con el fondo, pero en definitiva la crisis existe, porque el fondo no encuentra interlocutor, no encuentra respuestas en la Argentina, entonces estamos sacando pasajes para ir a Estados Unidos, a Washington, y de repente alguien los baja porque dice, no, no, bájalo porque todavía no está el acuerdo. ¿Cuál es el meollo de toda esta historia? Son los incumplimientos eternos de la Argentina, la elección PASO y la poca voluntad del gobierno argentino de devaluar o acomodar o mejorar el ritmo de devaluación, si quieren, para que no se enojen, del peso con respecto al extraoficial. Entonces, se está generando un gran problema interno porque el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, muchachos, a fin de mes tienen vencimientos importantes y por el momento no hay arreglo y no le vamos a girar el dinero. Así que recordemos que el último cambio, el último dinero que le enviamos fue rascando la olla, obviamente, ¿no? Le pagamos con yuanes, con todas las monedas que estaban sueltas por ahí, más algunos dineros sueltos en dólares que había, más la moneda típica que se paga con el Fondo Monetario, que es como un cupón, se pagó también con eso. Entonces, con eso dimos una buena demostración de buena voluntad de querer pagar. Ahora eso no alcanza. Hay una deuda con privados, hay una deuda con el fondo y hay una deuda con un montón de cosas que el fondo quiere ayudar a la Argentina para que no entre en conflicto con las elecciones, pero está imposibilitado porque no tiene consenso, ni de adentro ni de afuera. ¿Qué significa? ¿Quién le va a poner el mocho, como decimos en la jerga, en el Fondo Monetario Internacional, que ya viene muy castigado, y esto le puede costar el puesto a varios en el Fondo Monetario, a una Argentina que no tiene un plan, no tiene una estrategia y tiene un rumbo incierto hacia el futuro? Así que esos son los momentos que se están viviendo hoy en la economía local. Vos sabés Por que supuesto que sí. sí, he tomado nota de algunos puntos muy interesantes que acabas de mencionar y me parece que allí entramos en un callejón sin salida y quiero volver sobre, perdón, sobre el principio de esta doble función de ministro de Economía y de candidato. Se hace muy difícil compatibilizar una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando vos sos el ministro de Economía que se quiere imponer en una elección como presidente de la nación que tiene una inflación esotérica como es la Argentina. Imagínate si le agregás una devaluación como te pide el Fondo Monetario Internacional. No, obviamente. Y además, el 31 del 7 y el 1 del 8 tenemos que pagar 3.400 millones de pesos. Ese es un número mágico. Recordemos que toda esta financiación viene por parte de Guzmán con respecto a que se iba a pagar a los premios y muchísimo más adelante. Solo estamos pagando los intereses. Ahora, que el Fondo Monetario ve, vamos a tirar una buena, ¿no? Obviamente. Que el Fondo Monetario ve buen futuro para la Argentina, lo ve. Que el Fondo Monetario ve una recuperación en la Argentina para un futuro, lo ve. Lo que necesita el fondo hoy es un plan económico, que no hay. Y te puedo asegurar que no lo va a ver, porque el principal tema de discusión que hoy tiene el ministro de Economía es quién le contesta a Macri, quién le contesta a Bullrich y quién le contesta a Larreta. Entonces, esto está en manos de expertos y de técnicos del Ministerio de Economía y en definitiva necesita una decisión política. La interna ahí de Unión por la Patria se nota full, porque muchos hablan del Fondo Monetario como si fuera un enemigo y Massa necesita tratar
de generar un poco de consenso para que podamos firmar algo con el Fondo Monetario. De todas formas, Rusia se dice que le dijo a Massa, yo te voy a acompañar si no te acompaña el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, ¿viste? Tampoco se puede generar una discordia entre potencias por un simple país como la Argentina. Sería un lío geopolítico de proporciones, además, si esa ayuda llegara y si esa ayuda se hiciera efectiva y si Argentina la aceptara. Y ahí has mencionado 2 o 3 puntos que son muy interesantes y de los que también tomé nota. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el discurso de Sergio Massa, candidato, en este caso diciendo que el peor cepo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Acuerdo que termina firmando en una revisión la administración que él tiene, de la que él es parte. Es un discurso raro, no logro entender cómo se compatibilizan las dos partes de ninguna manera. A la larga o a la corta, Eduardo, ¿entendés que va a tener que cambiar eso? Mira, yo creo que debe haber un pacto no escrito y un pacto hablado, que por eso, o al menos eso es lo que esgrimió Sergio Massa dentro de la conducción para tener hoy el ok en función de ser candidato a presidente. En algún momento se aflojará la cuerda. Vos viste que en la negociación lo ideal de todo este tema es que ninguno pierda, que todos se sientan ganadores. Entonces me parece que están buscando una alternativa de microdevaluaciones un poco más aceleradas, que el fondo le asegure lo que puede llegar a deberle la Argentina para que no entre en morosidad y nada más. No te olvides que antes íbamos con una idea de pedirle el dinero que nosotros teníamos que pagar al fondo y un plus de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares más. Eso no creo que exista, creo que hoy a lo sumo podrá ser, bueno, vos me pagaste 4, te devuelvo 4 y arreglate. Así que me parece que pasa por ahí en un acuerdo que ya debe estar armado, pero lo que pasa es que le están pidiendo ciertas certezas que, bueno, hay que ver cómo Sergio Massa maneja dentro y con su muñeca la interna dentro de Unión por la Patria. Ahora que mencionaste internas, el Fondo Monetario Internacional también tiene su propia interna, el boarding tiene su propia interna, la Argentina es un caso que es un quebradero de cabeza para el Fondo Monetario Internacional y para cierta lupa que tiene puesta sobre su función y desarrollo de sus actividades la señora Cristalina Georgieva. ¿Lo ves así también? Sí, yo creo que ya están buscando reemplazantes, ya suenan algunos nombres en el Fondo Monetario Internacional posterior a esta cúpula, así que sí, hay algunos que ya van a pasar a la jubilación de privilegio, te diría, en algún momento, porque el Fondo Monetario también tiene que ayornarse. El Fondo Monetario, te diría que es una de las organizaciones más antiguas que existen, en la forma de pensar ciertos parámetros, y también debe ayornarse, porque también, en definitiva, tenemos que entender que el mundo ha cambiado, el mundo ha girado hacia una modernidad y una tecnología que el Fondo Monetario no la tiene. Así que tendremos que pensar a cada país más allá de lo que tenga con su potencial. Y me parece que eso es un desafío que tiene que reformular el fondo. Tiene que haber un valiente que reformule las políticas del fondo también. Porque en definitiva, si no, cada préstamo, cada ayuda es impagable. Eduardo, gracias por el tiempo. A vos, Pepe, como siempre.